Chicos, ¿qué tal estáis? Yo muy bien, espero que vosotros también. Bueno, me he comprado un nuevo micrófono, me lo he cambiado porque aquí cada día hay que aumentar el nivel. Pues bienvenidos a un día más a Entre Líneas. Bueno, hoy me apetece hablaros de el país rey de los Balcanes, Rumanía. Pues no lo sabéis, pero yo soy mitad española, mitad rumana. Y esta mitad viene de mi madre. Ella nació en los 70 en la parte del sur y tuvo una vida pues muy difícil. Es la segunda de 7 hermanos, 6 chicas y un chico. Y su infancia se basó en estudiar y trabajar en el campo. No tenían nada, no tenían dinero, dormían todos en la misma cama. Imagínate, 7 hermanos, todos en una cama de matrimonio. Y mi madre siempre me decía y me dice que no tenían ni pasta de dientes. Ella cogía sal y se cepillaba así los dientes para veáis lo mal que estaba la cosa. Pero mi madre es muy lista. Fue la mejor de su clase, que hay en Rumanía, si eres el mejor de tu clase, eres el que saca más nota, el que mejor te portas, apruebas todo, te dan como un mini premio, lo que sea. Y luego trabajó en el Palacio de Rumanía y ahí conoció a Michael Jackson. Bueno, a ver, no le conoció de presentarse, pero que le vio y todo. Yo digo, pero ¿no le pediste una foto o algo? Y luego allí conoció a mi padre. Y pues poco después se mudó aquí con mi padre para tener mejores oportunidades de trabajo. Y luego nací yo. Y yo pues estoy muy orgullosa de tener la vena rumana. Y me parece que Rumanía tiene mucha historia, es una de las mejores gastronomías de Europa, con unos paisajes preciosos, una gente muy acogedora y muy amable, con un idioma bastante difícil. Yo aún estoy ahí. ¿Se habla rumano? Sí, pero nivel muy básico. No lo practiqué cuando era pequeña, entonces no tengo ese desarrollo. Eso sí, entiendo todo lo que dices. El 90% de lo que dices te lo entiendo perfectamente. Yo aprendí oyendo a mi madre hablar con mi familia y también regañándome. Pero a la hora de hablar no sé cómo juntar las palabras y formar una frase me cuesta mucho. Es un idioma bastante agresivo, diría yo. Suena como que estás enfadado todo el rato. Tiene mucho de sh, t, ¿sabes? Tiene mucho como de garganta, ¿sabes? Entonces es muy complicado el pronunciarlo. O sea, tienes que tener vena rumana para saber cómo pronunciar esto. O sea, no lo digo en broma. Mi padre lleva yendo allí muchísimos años. Imagínate, llevan casi 20 años de casados, de cuando nací yo prácticamente. Y no sabe nada de rumano, nada. Sabe 2 palabras y no le sale lo que os cuento yo de pronunciar algunas letras de eh, ¿sabes? O sea, no le sale. A mí sí me sale, ¿sabes? O sea, tienes que tener la vena. Y Rumanía no es solo Drácula. De hecho, casi nada de lo que dice es así. Primero os pongo un poco en contexto. Rumanía cuenta con 41 distritos y el municipio de Bucarest. Se sitúa al este de Europa, en los Cárpatos, y cuenta con el río Danubio, que forma la mayor parte de la frontera con Bulgaria, y además es usado como transporte, y la UNESCO lo califica como Patrimonio Mundial de la Reserva de la Biosfera. Cuenta con costa en el Mar Negro, el cual Rumanía y Ucrania han tenido conflictos por territorios en la isla de la Serpiente por recursos de petróleo y gas. Y finalmente en 2009 Rumanía se quedó con la mayor parte de la zona, dejando a Ucrania una pequeña parte. Hace frontera con Hungría y Serbia al oeste, Ucrania y Moldavia al noreste y al este, y Bulgaria al sur. Y es el sexto país con mayor población de la Unión Europea. Yo esto no lo sabía hasta que estaba investigando, y cuenta con más de 19 millones de habitantes. Su capital es Bucarest, que es la 10ª ciudad más grande de Europa. Os cuento un poco brevemente la historia. Rumanía se formó en el 1859 con la unión de Moldavia y Valaquia, la cual es una región histórica del sur de Rumanía, y se convirtió en reino en 1881. Después logró su independencia del Imperio Otomano en el 1877
y tras la Primera Guerra Mundial amplió su territorio formando la Gran Rumanía. Después, en los años 30, el país se fue alineando con la Alemania nazi y adoptó políticas antisemitas. Durante la Segunda Guerra Mundial, bajo la dictadura de Ion Antonescu, luchó junto al Eje hasta el 1944, cuando ahí se cambió de bando y se unió a los aliados. Después de la guerra, pues quedó bajo influencia soviética y se convirtió en un estado socialista. En el 1989, tras la caída del comunismo, inició su transición hacia la democracia y una economía de mercado, alcanzando desde el 2010 un nivel relativamente alto de desarrollo, pero sufrió una gran crisis de caída del PIB y alta inflación. Se unió a la OTAN en el 2004 y a la Unión Europea en el 2007 y hoy en día es un estado unitario cuyo presidente es Dani Kushor, que a mí me gusta mucho porque su política se basa en proeuropeo y antitrumpista, todo eso, así que hoy en día su economía se divide en 3 sectores. Primero, la agricultura. Hay un montón de ganaderos allí en Rumanía y es muy importante en Europa, con cultivos y recursos forestales y pesca. Después, la industria, el textil, acero, maquinaria y vehículos. Y después los servicios como el turismo, el cual destaca especialmente en el Mar Negro, los Cárpatos y Transilvania. O sea, en este último hay muchos turistas de todas partes, porque lo he visto yo con mis propios ojos. Hay ucranianos, españoles, ingleses, italianos, franceses, húngaros, búlgaros, obviamente rumanos, de todo. Después en energía tiene gas y petróleo propios, pero depende mucho de importaciones, sobre todo de Rusia. En comercio, sus principales socios son Italia y Alemania, pero también tiene buena relación con países hispanohablantes. Tiene un desempleo muy, muy bajo y hay constantes problemas de desigualdad entre regiones, y con esto me refiero a que hay más desarrollo en algunas partes que otras y se nota mucho. Hay alta inmigración de trabajadores, pues que buscan mejores sueldos, más oportunidades y mejores condiciones de vida, y hay muchísimo desempleo juvenil. Y si queréis mi opinión personal, es que Rumanía nunca va a ser un país totalmente desarrollado, nunca va a mejorar del todo. Están arreglando carreteras que llevan en horribles condiciones años, años y años, y están construyendo carreteras porque no hay nada de buena comunicación entre sitios. Hay 3 autopistas contadas, las autovías son horribles. Yo he tenido que conducir por ahí y han tenido que pasar décadas para que se pongan a trabajar en esto. Y la sanidad ya es que ni hablar, un desastre. No es totalmente gratuita, tiene un sistema sanitario y financiero por los trabajadores, o sea, un 10% más o menos del salario, que cubre la atención primaria gratuita, pero está muy saturados, no hay médicos. Se recomienda encarecidamente contratar un seguro privado para acceder a clínicas de mayor calidad. O sea, si nos quejamos aquí en España, que está entre los primeros en la mejor sanidad, no te quieres ni imaginar allí. Después, ¿cómo te mueves por allí? Pues Rumanía lo que necesita desesperadamente es una infraestructura de transporte moderna por su posición en Europa, pero se ha ido retrasando cada vez más, por falta de inversión. Y lo que más se usa es el ferrocarril, o sea, el tranvía. Tiene una de las mayores redes de Europa. También el transporte como el autobús se usa muchísimo también, donde no hay tranvía ni otro tipo de transporte. Y también sobre todo en regiones no desarrolladas. Metro solo hay en Bucarest, solo hay en la capital. Hay muchos problemas y si no se han solucionado en todo este tiempo, nunca se van a solucionar. Y ya no hablo solo de carreteras, hablo en general. Un país con tanta población y tan grande como Rumanía. Después, respecto al idioma, Rumanía y Moldavia son los únicos países de Europa Oriental cuya lengua oficial es romántico. Al igual que por nuestra parte mediterránea es el español, francés, italiano o portugués, es una de las lenguas romances más habladas del mundo y la hablan unos 28 millones de personas en el mundo. Y se habla mucho en Italia, especialmente en España, por los tantos migrantes que hay aquí. Y como comentaba antes, la única lengua oficial en Rumanía y República de Moldavia
donde a veces se le llama moldavo por razones políticas, pero que es la misma lengua, pues el rumano recibe influencias eslavas, griegas por el Imperio bizantino, turcas del Imperio otomano y húngaras, alemanas, francesas e italianas. La moneda oficial es el leu romano, RON, y aunque el país sea de la Unión Europea, no se usa el euro porque Rumanía aún no cumple con todos los criterios económicos necesarios para adoptar el euro, pues como la inflación o la estabilidad del tipo de cambio, aunque según varios artículos tienen previsto hacerlo en un futuro. No sé yo. Se le dice leu en singular y lei en plural. Un leu se divide en 100 bani y actualmente un euro equivale aproximadamente a 5,09 leu. Rumanía es un estado laico, o sea, sin religión oficial, pero la gran mayoría de la población es cristiana, especialmente la Iglesia Ortodoxa Rumana, la cual es una de las más grandes del mundo ortodoxo. El clima es entre templado y continental, según la región, obviamente, y tiene la población de osos pardos más grande de Europa. O sea, te los puedes encontrar en cualquier lado, sobre todo en las montañas hay, pero a montón. Y mira, es muy fácil, te lo explico. Los inviernos son muy fríos, con heladas muy frecuentes, ventiscas, nieve a montón, que se te tapa hasta la puerta, o sea, una cosa. Tiene temperaturas bajo cero, pero aproximadamente mínimas de menos 5 grados o más, y que no suelen subir de los cero. Y enero es el mes más frío. Yo no te recomiendo visitar en esa época, a no ser que te guste el frío, 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 pero es que está complicada la cosa, ¿eh? Y después los veranos son muy calurosos, muy soleados, con tormentas pequeñas de vez en cuando, pero la zona del este y sur son las peores. Y te lo digo yo, porque yo lo paso muy mal en verano, que es cuando suelo ir justo en julio y agosto, que son los más calurosos, justo en la parte del sur, y que puede llegar hasta 45 grados fácilmente. Y después, pues primavera y otoños, temperatura normales. A mí este tema siempre me causaba mucha curiosidad y siempre le preguntaba a mi madre, pero no me sabía explicar de forma históricamente. Ella siempre me lo contaba a su manera, pero nunca me quedó claro del todo. Y es por qué Rumanía y Moldavia son prácticamente igual en todo y aún así ser dos países independientes. Pues yo te lo cuento. Rumanía tiene una relación muy especial con Moldavia porque comparten básicamente casi todo, misma lengua, cultura e historia, pero su separación se debe a acontecimientos del siglo XX. Su ruptura empezó en el 1940, cuando la Unión Soviética se anexionó la región de Besarabia, que es una región histórica que forma parte mayoritariamente de Moldavia, tras el pacto Ribbentrop-Molotov. ¿De qué trata este pacto? Pues es un acuerdo firmado en el 1939 entre la Alemania nazi y la Unión Soviética, representadas por, permíteme que lo lea, Joachim von Ribbentrop y es muy complicado de pronunciar. Bueno, os lo dejo aquí, Molotov, bajo la influencia de Hitler y Stalin. ¿Qué incluye este protocolo secreto? Alemania y la Unión Soviética se reparten Polonia. La Unión Soviética obtiene influencia sobre los países bálticos, Finlandia y la región de Besarabia, o sea, Moldavia, aunque poco después Alemania rompió el pacto en el 1941, o sea, ya ves tú lo que duró, e invadió la Unión Soviética. Y aunque Moldavia había estado unido a Rumanía entre el año 1918 y 1940, volvió a quedar bajo el control soviético. La Unión Soviética introdujo cambios como el uso del alfabeto cirílico y fomentando una separación cultural y política respecto a Rumanía. Después, en el 1991, tras el colapso soviético, Moldavia declaró su independencia, pero el referéndum confirmó su decisión en el 1994. Hoy en día Moldavia sigue siendo un país separado por decisión propia, no se quieren anexar a Rumanía y también influyen otros factores como pues, que tienen diferencias políticas e identitarias creadas en la época soviética, el conflicto de Transnistria y pues que una parte de la población se identifica como moldava y no como rumana. Son muy cercanos, pero la historia soviética creó esas diferencias políticas
e identitarias que mantienen hasta el día de hoy su separación. Después, la cultura de Rumanía es muy diversa porque mezcla influencias de Europa Central, del Este y de los Balcanes. Su base es romana y dacia, con aportes posteriores de pueblos eslavos del Imperio Bizantino y del Imperio Otomano. En la época moderna también recibió una fuerte influencia occidental, pero sobre todo francesa. Los personajes históricos famosos que fueron los más influyentes en Rumanía, pues algunos líderes fueron Vlad Tepes, príncipe de Valaquia en el siglo XV, famoso por su resistencia contra los otomanos, y leyenda inspiradora de Drácula, la cual voy a comentar en un momento. Después tenemos Stefan cel Mare, Esteban el Grande, que fue príncipe de Moldavia entre el 1457 y el 1504. Fue muy admirado, pero fue santificado por la Iglesia Ortodoxa rumana por su defensa de la cristianidad. Mihai Viteazul, Miguel el Valiente, un príncipe que logró la primera unión de los tres principados rumanos, Valaquia, Transilvania y Moldavia. Y por último, Carol I, el primer rey de Rumanía entre 1881 y 1914. Estos son algunas figuras históricas. Después pasamos a cultura, arte y ciencia. Mihai Eminescu, considerado el poeta nacional y más influyente del romanticismo tardío rumano. Constantin Brâncuși, lo que os decía de la E, es un escultor pionero del siglo XX conocido internacionalmente por su arte moderno. George Enescu, compositor, violinista y director de orquesta, es el genio musical del país. Mircea Eliade, un historiador de las religiones y filósofo de gran nombre mundial. Henry Marie Coandă, pionero de la aerodinámica y constructor de la primera aeronave accionada por un motor a reacción. Y como último, George Emile Palade, que es un biólogo celular que recibió el Premio Nobel de Medicina en el 1974. En arquitectura cuenta con patrimonio de la humanidad, destacando iglesias, castillos y ciudades medievales, que mezcla estilos como el brancovenesco, neoclásico y eclético. Además que uno de los mercados de Navidad más bonitos y populares de Europa es el de Sibiu. Yo lo quiero visitar. O sea, es espectacular, súper grande, con unas luces espectaculares, y viene gente de todo el mundo a visitarlo. Después, actores, os traigo dos solo, porque para mí son los más famosos. Primero, de esta generación, Sebastian Stan, nacido en Constanza y es reconocido mundialmente por haber actuado en el universo de Marvel. Yo no sabía que era rumano, hasta que un día dije, un momento, el apellido Stan, pero si este chico es rumano y es súper famoso, ahora me entero yo. Y veía entrevistas que hablaba rumano y digo, no me lo puedo creer. Y después tenemos a Bela Lugosi, un famoso actor de la época dorada de Hollywood, conocido mundialmente por interpretar ¿a quién? Al conde Drácula. Como cantantes también dos, Elena Alexandra Apostolianu, aunque la conocerás como Ina por Sunny Sap, Cola Song o Up, que son unos temazos. Ha colaborado con Daddy Yankee, J Balvin y muchos otros. Es una de las artistas rumanas más famosas a nivel internacional, ganando un montón de premios. Y también tengo que mencionar a Alexandra Stan, que la conocerás seguro por Mr. Saxo Beat, un éxito mundial y conocido globalmente. Algunos deportistas muy influyentes y muy importantes son Nadia Comaneci, es una gimnasta leyenda y la primera en obtener un 10 perfecto en los Juegos Olímpicos. David Popovici, un deportista que compite en natación, es campeón olímpico, 4 veces campeón mundial y 5 veces campeón europeo. Simona Halep es una tenista, campeona de torneos como el Wimbledon y Roland Garros. Georgi Hagi es un exfutbolista y entrenador rumano, muy conocido como el Maradona de los Cárpatos y considerado el mejor futbolista rumano de todos los tiempos y uno de los mejores centrocampistas de Europa entre los años 80 y 90. Georgi Dumitru Mureșan, un exjugador de baloncesto considerado el jugador más alto que ha jugado en la historia de la NBA, que mide 2,31 metros. O sea, 2,31 metros. Y como último, pero no menos importante, de hecho el más importante, Nicolae Ceausescu. Fue el hombre que cambió todo el país,
que lo dejaremos para otro capítulo porque este señor tiene mucha historia que contar, buena y mala, aunque más mala. Su historia es muy interesante y cómo cambió el país por completo. Vale, y aquí es donde entra uno de los mayores mitos sobre el país. Cuando la gente piensa en Rumanía, piensa en Drácula, pero la historia real es bastante más interesante que un vampiro. Todos recordamos únicamente a Vlad como un vampiro, ¿no? Un chupasangre. Pues no, no era ni vampiro ni un chupasangre. Vlad III, conocido como Vlad el Empalador o Vlad Drácula, nació en el 1430 en Transilvania. Fue príncipe de Valaquia en el siglo XV, que es lo que he comentado antes. Pertenecía a una familia bastante noble. Su padre formaba parte de la Orden del Dragón, que se dedicaba a frenar la expansión del Imperio Otomano, y de ahí viene el nombre Drácul, que en rumano puede significar o dragón o diablo. Entonces, Vlad Draculea significa hijo del dragón o hijo del diablo. Desde joven vivió en un contexto de guerras y tensiones entre los reinos cristianos del este de Europa y los turcos otomanos, que por cierto Rumanía se lleva muy bien con Turquía actualmente, y parte de su infancia fue rehén en territorio otomano. Vlad gobernó Valaquia entre el 1456 y 1462 para nuevamente gobernar en el 1476. Su reputación se forjó por la extrema dureza de sus métodos para castigar a sus enemigos y malhechores, y así pues mantener un poco el orden. Su técnica más usada era el empalamiento, una forma brutal de ejecución donde las víctimas eran atravesadas con estacas afiladas y dejarlas morir lentamente. Aunque estas historias se cuentan de forma exagerada, su fama cruel se extendió por toda Europa y más allá, y trascendió los siglos. En Rumanía lo recuerdan como un gobernante que defendió su tierra contra la expansión otomana y que impuso el orden. Rumanía no solo ve al gobernante cruel, ve a alguien que intentaba imponer orden en una época muy caótica. No le gustaba nada la corrupción y castigaba a los ladrones muy duramente. Se le recuerda como un líder que hacía respetar la ley, porque por un lado fue un gobernante duro y temido, pero justo. Y por otro lado fue alguien que impuso el orden y combatió el crimen en su territorio. Su figura histórica inspiró al escritor Bram Stoker, el cual creó el vampiro conde Drácula. El original es el padre de todos los vampiros del mundo. Y en su novela Drácula del 1897, aunque el personaje literario es muy distinto del príncipe, y bueno, pues eso ha desencadenado de forma desmesurada a lo largo de los siglos películas, series, documentales, libros. Y después finalmente Vlad murió en batalla en el 1476 y dejó un legado con una mezcla de historia, mito y literatura que va a perdurar para siempre como Drácula el vampiro. Las festividades de Rumanía son el 1 y 2 de enero, es el Año Nuevo, que se celebra en familia, con un banquete, ya sea con sarmale, mamaliga y a veces también cozonac, vino. Y se hace el baile de la cabra y el oso, con disfraces tradicionales que simbolizan la muerte y el renacimiento, así representando la transición al Año Nuevo. También la gente va cantando villancicos a las puertas de la gente, y donde más se celebra es en la capital, y en el resto de sitios la celebración no es tan grande. El 24 de febrero se celebra el Dragobete, que es el equivalente al día de San Valentín, y las parejas pues suelen salir al campo, recoger flores. El 1 de marzo el Martixor, que se celebra la llegada de la primavera y se regala un pequeño amuleto, que yo tengo un perfecto ejemplo. Este es de este año, que me lo regaló mi madre, y suele ser de lo más tradicional un trébol atado con un hilo rojo y un hilo blanco entrelazados, que simboliza la unión de opuestos, y se lleva durante varios días, sobre todo en aquí o aquí, y que también normalmente los chicos regalan una flor a las chicas. Abril o mayo se celebra la Pascua, y lo que se hace sí o sí, es pintar huevos de color rojo, la cual simboliza la sangre de Cristo, es el color tradicional, siempre se pintan primero de rojo. Azul simboliza el cielo, la espiritualidad. El amarillo, que se asocia a la luz, a la prosperidad, y que, si no os habéis dado cuenta, estos son los colores de la bandera. Y verde, la cual representa la esperanza.
Y a la hora de comerlo se chocan los huevos y quien lo tenga intacto se considera el más fuerte y da buena suerte. Y después se suele ir a la iglesia, se limpia profundamente la casa y se hace Kozonak. El 1 de mayo se celebra el Día del Trabajo, se hacen cosas normales, o te quedas en casa o se suele hacer una barbacoa donde se suelen hacer los mich. Dios mío, es que comería eso todos los días de mi vida, es que es lo más rico que he probado en mi vida. El 9 de mayo es el Día de la Independencia, tampoco se hace gran cosa, actos, discursos oficiales y algunos desfiles militares, más o menos como aquí. En junio es el Pentecostés, que se celebra en la Avenida del Espíritu Santo 50 días después de la Pascua y se acude a la iglesia con ramas de tilo o nogal que son bendecidas y se colocan en las casas para proteger contra los malos espíritus. Moshi de Vara, que es sábado de los antepasados de verano, el sábado anterior a esta fiesta se celebra la memoria de los difuntos con ofrendas llamadas coliva, un dulce de trigo, vino y flores para llevar a la iglesia. El 15 de agosto es la Asunción de la Virgen, una de las fiestas religiosas más importantes, marcadas por peregrinaciones, hay música folclórica, o sea, se hace una fiesta bastante grande. El 30 de noviembre, que es San Andrés, una fiesta ortodoxa que honra al patrón del país. San Andrés es el apóstol que cristianizó a los rumanos. Y lo que se suele hacer es untar ajo en las puertas y ventanas para proteger de los espíritus malos. También se siembra trigo en un pequeño recipiente con tierra para adivinar la prosperidad y suerte del hogar para el año que viene. El 1 de diciembre es el Día Nacional de Rumanía, el Día de la Gran Unión, y se conmemora la unión de Transilvania con Rumanía. Hay desfiles militares, sobre todo cerca del Arco de Triunfo de Bucarest y en Alba Iulia, que es donde se firmó la unión. Y la gente pues viste trajes tradicionales súper bonitos, se decoran las calles con las banderas rumanas, se suele comer micho sarmale y también se suele tocar música, etc. El 25 y 26 de septiembre, que es parecido a cómo se celebra el Año Nuevo, la Navidad se celebra de forma tradicional y religiosa, donde algunas personas van de casa en casa pues cantando villancicos y vistiendo trajes populares. Igual que el Año Nuevo se hace el baile de la cabra y el oso. Después los niños recorren las casas llevando una estrella de madera decorada anunciando el nacimiento de Jesús. Se hace la matanza del cerdo y la comida típica navideña son el kozonak, que es un postre tradicional, que es un pan dulce relleno de cacao, nueces a veces y rajat. Es una delicia turca, yo siempre pido un montón. Lo que pasa que es un proceso muy laborioso y te puedes tirar ahí horas para hacer uno solo, pero el resultado es que merece la pena totalmente. El sarmale, que son hojas de col rellenas de carne picada con arroz. Piftie, a mí no me gusta nada, la verdad. Es una gelatina de carne de cerdo con ajo. Y chorba de perisoare, que es una sopa de verduras con albóndigas de cerdo. La vestimenta tradicional de Rumanía era la ropa que la gente llevaba antiguamente a diario, que hoy se usa en fiestas sobre todo, y varía según la región, en cada sitio con su propio estilo, pero siempre siguiendo el básico. La prenda básica tanto para hombres y mujeres es una camisa hecha de lino, normalmente decorada con bordados geométricos o florales de color rojo o azul, a la que se añade la falda, delantal y un pañuelo en la cabeza para las mujeres y pantalones para los hombres. Y algo que no he mencionado es que los hombres también llevan un chalequito monísimo también con bordado. Algunas costumbres son que al entrar a una casa te tienes que quitar los zapatos para no ensuciar la casa, es como una falta de respeto y de educación. Son muy acogedores para los visitantes y siempre te van a ofrecer algo, comida o bebida. Y rechazarlo puede ser una falta de respeto, así que siempre hay que aceptar, siempre come o bebe aunque sea un poco. Después las bodas son eventos que pueden durar varios días. Y una tradición que se hace es que se secuestra a la novia y el novio debe rescatarla, pues cumpliendo tareas. Básicamente es un juego. Para evitar las miradas envidiosas se usa una pulsera roja, que bueno, eso no es solo aquí, es en muchos lados, o se usa ajo. No puedes silbar dentro de casa porque atrae mala suerte. Eso me lo enseñó mi madre y desde entonces no lo hago, por si acaso.
Y también es que las abuelas suelen tener un dicho para todo. ¿Cómo es un día cotidiano allí? Pues el día empieza muy temprano. A las 6 ya están abiertas todas las tiendas. La gente empieza muy temprano a trabajar, se suele ir en coche y después como a las 12 de la tarde llega la hora de la comida, muy temprano para mí. Se descansa y como a las 7 u 8 se cena y después la gente se acuesta muy temprano. ¿Cómo es la gente allí? Pues no son ni ladrones de cobre ni alcohólicos. Que bueno, un poco sí. Pero como ya he dicho, son muy hospitalarios y ofrecen cosas de forma excesiva. Y es que cuando no aceptas te están preguntando constantemente, pero come o no te gusta, te hago otra cosa. ¿Prefieres mejor esto o tal? Así que para evitar ese momento, come algo, porque es que son muy pesados si no. Son muy trabajadores, resilientes, alegres, muy festeros sobre todo, y muy sociables y sobre todo religiosos. Físicamente tienen una mezcla de rasgos mediterráneos, eslavos y balcánicos, con pelo y ojo oscuro, aunque más por la parte de Transilvania suelen haber personas con ojos y pelo más claro, pero no es muy normal encontrarte rubios por allí. Y eso es porque por el sur el aspecto es más mediterráneo, más balcánico, como yo. Mientras que en el norte hay más influencia húngara y germánica, pero bueno, que no hay solo un tipo de físico, es una mezcla. Y como comentaba antes en otro punto, hay mucha diferencia de clase social, de paisaje, las casas, la vida diaria. Se refleja el contraste entre la vida tradicional y la modernidad urbana. En los pueblos la vida gira en torno a la agricultura, ganadería y el trabajo duro y físico. Con casas tradicionales se conserva mucho las costumbres y pues es un entorno tranquilo, lleno de naturaleza. Son lugares bastante seguros. Y mira, para esto voy a poner como ejemplo la casa de mi abuela, que voy a ir todos los veranos que puedo. Primero, las casas. Están construidas de madera, la mayoría, por no decir todas, que no protegen nada. En invierno, si no tienes calefactor o chimenea, te mueres del frío. Aunque por dentro son súper acogedoras. El suelo es de madera, obviamente, aunque la mayoría del suelo está cubierto por alfombra. Y parece que el interior se ha quedado en el pasado, en los 80, en los 90. Las televisiones son así de pequeñas, no hay wifi, las camas son enormes que caben 7 personas y las chimeneas son grandes, pero que me refiero a que son un tipo de columna que ocupa la mitad de la habitación. Está hecho de un material que eso no lo tiene ni una bomba. En todas las casas balcánicas hay unas mantas tan gruesas que con eso no pasas frío ninguno. Al contrario, te mueres de calor, o sea, tapan bien. Después la cocina, en la casa de mi abuela está fuera, por lo tanto, sales de la casa principal y vas por fuera y entras a la cocina. A ver, la cocina en general tiene lo que se necesita y ya, lo básico. Y fuera está la mesita esta de picnic para comer. Y al lado está el fregadero que caben 3 platos contados. O sea, está enchufado con un cable que es tan largo que yo no sé a dónde va eso, que se ven todos los cables por ahí. Después está el cobertizo, que es donde se guarda toda la porquería. Yo no sé ni lo que haya guardado. Hay guardado de todo y cabe de todo. Creo que también guarda cebollas ahí. Ahí me picó mi primera avispa, por cierto. Y después, como toda buena casa de pueblo, tiene su huertito, con sus tomates, que eso con un poco de sal es el plato estrella. Los tomates del huerto son lo mejor. Tiene calabazas, cebollas, rábanos, su manzano, de todo. Y además, desde la casa de mi abuela se ve Bulgaria, porque literalmente está separado por un río que está enfrente de la casa. Y luego la zona estrella de la casa, que es el baño, que está fuera. Es un cubículo, es mi peor pesadilla. Yo que voy en verano ya lo paso bastante mal. Yo la verdad que intento ir rápido, pero tú sabes lo que tiene que ser eso en invierno, con las nevadas que caen, con los menos grados que hacen. Y otra cosa es que en los jardines pueden haber serpientes. Pueden haber de todo, pero sobre todo serpientes, que por suerte no me he cruzado ninguna de momento. Mi padre sí. Espero no correr la misma suerte. Y fuera hay un montón de perros callejeros. Mi madre me ha dicho tropecientas veces que ella cuando venía del colegio en bicicleta tenía que pasar corriendo porque claro, en esos tiempos la gente ni los cuidaba ni estaban vacunados, o sea, salvajes totalmente.
Ahora la verdad es que la cosa sigue un poco igual, van todos en manada. Tristemente el gobierno no ayuda, no hace nada por los perros ni los gatos callejeros y por eso son tan salvajes porque no están vacunados, no comen lo que hay en la calle, basura, lo que sea. A mí me da mucha pena cuando en el jardín de mi abuela o en la calle veo a un perrito, a un gato, o sea, me los quiero llevar a todos, pero no puedo, no puedo. Ojalá pongan alguna asociación, perreras, lo que sea, para que la gente luego pueda adoptar, que los ayuden a vacunarlos. No sé, algo, digo yo, es algo humanitario, ¿no? Después, el pueblo en general, pues los vecinos se conocen entre todos. Y a mí me saludan un montón de gente, aunque yo no conozco ni a la mitad, pero ellos sí me conocen. Hay pozos para beber agua, aunque casi todos están tapados. Que una cosa que no he dicho es que las casas tienen vallas altas de madera con una puerta para el garaje y puerta de entrada que tiene cerrojo, pero vamos, como si no llevara. O sea que ahí te puede entrar fácilmente, ¿eh? Después hay gente montando carros tirados por burros, pues que llevan distintos tipos de mercancía, paja, comida, personas. Y lo malo es que no llevan luz. ¿Qué pasa? Que de noche tú tienes que tener 4 ojos, si no, apaga y vámonos, porque te lo llevas por delante. Y luego, algo muy curioso es, bueno, doy gracias que estoy relativamente cerca del centro de mi zona, porque solo tengo que cruzar un pueblo para llegar, pero si vas dirección contraria, hay 40 pueblos antes de salir de ellos, antes de llegar a una autovía. O sea, es una carretera de un sentido, o sea, de un sentido y otro para el otro coche, que no tiene fin. Solo ves carretera y más carretera y más carretera. No tiene final. Yo, mi rutina del día a día, cada vez que voy allí, es lo mismo. Levantarme, desayunar, comer temprano, porque hoy hay que adaptarse al entorno. Y a lo mejor voy a casa de mis tíos, que está como a 2, 3 puertas de la casa de mi abuela. Y es una de las cosas más divertidas que hago porque tienen animales, tienen gatitos, tienen un perro. Entonces me entretengo un poco pues viendo los animales que tienen, el huerto, todo eso. Pero no puedo ver la televisión. No puedo porque es que no hay canales. No hay canales, hay 3 canales y encima son todos horribles. O son películas de hace 100 años o yo el único canal que conozco es La Casa de los Empeños y ya. O sea, como si no hubiera nada. No tengo wifi, hay 200 mosquitos que parece ser que para ellos soy el único ser humano de la casa porque tengo todas las piernas siempre picadas. Y mi día a día es eso, pasear. Y una de las mejores cosas es ver a mis otros tíos que viven a 5 o 10 minutos en coche, que eso sí que es lo mejor, porque tienen una casa más modernita para ese entorno, para ese pueblo. Es lo mejor. Son mis tíos favoritos. Ellos viven más cerca de la civilización. Y he pasado prácticamente toda mi infancia en su casa. La tengo mucho cariño. Y bueno, ahora tengo otros tíos que se han mudado ahí, no me acordaba. Ojo que se une más gente, ¿eh? En la ciudad la vida es moderna, con mayor desarrollo económico, centros comerciales, infraestructuras modernas, transporte, comercio y obviamente turismo. Hay muchísimo tráfico y la gente conduce fatal. O sea, he conducido allí en la capital, la gente te pita por todo, uno va por donde quiere, van a 200 por hora, se te meten por delante, bueno, o sea, no hay un orden como aquí, no tiene nada que ver. Y se usa mucho el tranvía y las casas son normales como aquí en España y la vida también cotidiana, normal. Bueno, vamos a pasar a mi tema favorito, la cual es la comida, la gastronomía rumana, la cual es contundente, es sabrosa, influenciada por culturas balcánicas, turcas y eslavas. Se usa mucho el cerdo, el cordero y verduras. Y los platos más típicos son la chorba, que creo que la he mencionado antes. Es una sopa de verduras con albóndigas de carne y un chorrito de limón que le da ese sabor un poco agrio y que se suele comer sobre todo en invierno. Los sarmale, los rollitos de carne y arroz envuelto en hojas de col, condimentado con especias. Se suelen poner granitos de pimienta y se suele acompañar o con mamaliga o nata agria. Después, la mamaliga es un plato originario de Italia, la cual es la polenta. Es un poco igual, pero no. La mamaliga está hecho por
harina de maíz y agua y se va mezclando hasta que se hace un puré espeso. Se suele comer con yogur natural o mantequilla. Los mich, no tengo ni palabras, lo mejor de lo mejor. Son como rollitos de carne picada que se hace a la parrilla, súper jugosos, súper ricos. Suelen ser de cordero, ternera o cerdo y normalmente se suele comer con mostaza. Y después salata de vinete. A mí no me gusta. No me gusta nada, es un puré de berenjena como un hummus y se come con pan. Y en Rumanía es que todo se come con pan, todo. Después los dulces, empezamos por el mejor que es el pateu o borek. Ahora explicaré el porqué de estos dos nombres. Es un dulce hecho con una fina masa de hojaldre relleno de queso feta o de carne, pero que es mucho menos popular el de carne, casi todos tienen queso dentro y es muy crujiente por fuera y cremoso por dentro y que puede venir en varios formatos, como por ejemplo en forma de cuadrado, la cual es el más tradicional, empanada o espiral, o tipo tortilla, que tiene un tipo de masa distinto porque es mucho más blandito. Vale, ahora el börek es originario de Turquía, con influencia otomana, y Rumanía se apropió de él llamándolo pateu, con influencia centroeuropeo, pero que es básicamente lo mismo. Son dos tradiciones distintas, pero que acaban creando comidas iguales. Después tenemos el kobric, que es una masa enrollada o trenzada, que a veces tiene queso de cabra dentro y que están cubiertos de sésamo o amapola. Aunque en mi zona lo llamamos así, no tiene un nombre como tal. Y después está el pufuletzi, que es un snack de maíz inflado. Dulces, el strudel kumere, que es un postre heredado de Austria y Alemania, que es un canutillo de hojaldre relleno de compota de manzana, canela y azúcar. Súper, súper rico. Papanashi es el postre estrella. Es un plato lleno de calorías. Es una masa frita como con forma de donut, relleno de queso fresco de cabra, nata agria y por encima mermelada de cereza o de frutos rojos. El kozonak, cornuleche, que son como galletitas o cuernitos rellenados de mermelada o rajat y están cubiertos por azúcar glass. El chocolate rom es muy, 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 muy típico comprar de la tienda y comerlo. Además que le da ese sabor tan único por el ron que lleva. Hay unos croissants típicos rellenos o de distintos tipos de chocolate o de frutos rojos, que son muy tradicionales también allí y se encuentra en cualquier tienda. Y de bebidas las más tradicionales son la palinka, que es un aguardiente, el vicinata, que es un licor de guinda, pero que es muy fuerte. Yo te recomiendo visitar Rumanía en primavera u otoño, porque estos meses te ofrecen unas temperaturas suaves, unos paisajes coloridos y sobre todo muchos menos turistas, y es ideal para explorar. En verano te asas y hay muchos turistas, y en invierno hace mucho frío y puede ser que te pille una ventisca y no puedas salir del hotel. ¿Qué sitios merecen la pena visitar? Hay muchas joyas escondidas. En la parte de Transilvania está la capital, que es Cluj-Napoca. Es una de las ciudades con más historia de Rumanía, 2000 años de historia, casi nada. Y a unos 40 kilómetros del sur se encuentra la mayor mina de sal de Europa. Si vas, abrígate bien porque la temperatura suele ser inferior a los 12 grados. Sighisoara es muy conocida y muy visitada por ser el lugar donde nació Vlad, Drácula. Después Sibiu, una maravilla de paisaje, visita las plazas y las catedrales y obviamente en Navidad una de las maravillas de Europa con su mercadillo navideño. Este todavía no lo he visitado, lo tengo en mi lista de cosas pendientes, el cual es el castillo de Unyat, el castillo más castillo que vas a encontrar en el país. Transfagarașan. Esta carretera tiene curvas para aburrir, cuestas, bajadas súper empinadas. Nicolae Ceausescu construyó esta carretera a través de las montañas más altas del país para facilitar el movimiento del ejército, la cual después no sirvió de mucho. El castillo de Bran es uno de los puntos más visitados del país. Es el castillo inspirado en donde vivió Drácula, muy realista, súper grande, imponente por fuera. Eso sí, prepárate
para subir muchas escaleras y sé paciente porque te espera una cola inmensa de turistas para entrar. Y justo al lado tienes Rasnov, es un pequeño pueblo antiguo donde te puedes dar pues una vueltita. Brasov, cuando la visité, me encantó. La estética de la ciudad, las calles, los edificios, la gente, las arquitecturas, todo. Está la plaza de Statului, la calle de la República y la iglesia negra. Además tiene un cartel en las montañas que pone Brasov, tal cual como el de Hollywood, pues igual. El castillo de Cantacuzino, su fama ha crecido en los últimos años tras grabar la serie de Wednesday allí. El castillo Pelés es el más lujoso del país, tiene más de 160 habitaciones y 30 baños. Y obviamente luego tenemos Bucarest, la capital, el epicentro de todo. Tiene unas calles muy bonitas, tiene vida. Y es una capital muy grande, es una de las ciudades donde más se nota los más de 40 años de régimen comunista que hubo en Rumanía. Ceausescu demolió un barrio entero para levantar el Parlamento de Bucarest, que por cierto es el edificio más grande, caro y pesado del mundo. Pero antes de los comunistas, Bucarest se conocía como la pequeña París, por la arquitectura renacentista, barroca, rococó y neoclásica. Iași, que es una ciudad con muchos estudiantes, ya que allí se construyó la primera universidad de Rumanía. Este sitio también está en mi lista de visita, es Săpânța, el cementerio más colorido, más alegre que vas a ver, donde el color y los dibujos contrastan con la sobriedad en este tipo de espacios. En cada lápida se colorea y se dibuja algo relacionado con la persona difunta y se pone brevemente su historia abajo. Es algo digno de ver, porque no vas a encontrar un cementerio igual. Después el Danubio tienes que visitarlo sí o sí, o en barco, es que es enorme. Y también el Mar Negro, que para eso te recomiendo ir a Constanza y de paso pues también la visitas. Bueno, mi opinión respecto a todo lo que hemos hablado es que Rumanía es un país muy infravalorado, aunque subdesarrollado, que cuenta con una gastronomía rica, balcánica, paisajes preciosos, mucha historia detrás y gente muy amable. Hay vida por todas partes. Es un país que necesita reformas y mejoras, tanto en arquitectura como en medidas de apoyo y mejoras de la población, ¿no? De las condiciones de la población, que es un poco lo que comentaba antes. Y también yo creo que es muy necesario el introducir ya el euro. Yo creo que es tiempo ya porque hace un montón de años que se unió a la Unión Europea y a mí me encanta visitar mi segundo país, es un cambio total de aires y fíjate que yo nunca me había sentido rumana antes, me sentía completamente española, o sea, de alguna forma rechazaba esa parte de mí, no me preguntes por qué, porque no lo sé. Y ahora me siento muy orgullosa de tener sangre rumana, la verdad, de que mi madre sea rumana. Pues oye, sí. Y lo que me gusta más a mí de ir es la comida y mi familia. No suelo tener morriña porque me siento como en casa. Ellos me hacen sentir como en casa, mis tíos y mis primas. Y aunque no hablo muy bien rumano, yo lo intento. Me he propuesto practicarlo más porque este año tengo que ir a la boda de mi prima y necesito conversar con mi gente y con otra gente que te hablan y claro, necesito formular un poco de las palabras. Y ahora me siento mucho más conectada al país que antes, siento que pertenezco allí. Antes no me gustaba pasar tanto tiempo allí porque echaba de menos mi casa de aquí, de España, pero yo creo que eso va a ir cambiando. Estoy cómoda allí, me gusta. Y pues nada, esto es Rumanía vista desde alguien mitad española, mitad rumana, que sin duda merece mucho la pena visitar. Es otra cultura, otra gente, otro aire, es todo muy diferente a lo que conocemos aquí. Muchas gracias por escuchar y si visitáis Rumanía ya me contáis y nos vemos en el siguiente capítulo.